que vamos a hacer es pasar el espacio, o sea, 3 dimensiones. Entonces, la extensión de coordenadas cartesianas es inmediata, porque uno puede poner X, Y, Z, posiciona una partícula P, y directamente uno puede escribir que el vector posición es X, Y, Z, o escribirlo como X en Y, más Y en J, más Z en K. ¿Sí? Bien. Pero ahora, ¿cómo hacemos para escribir un sistema en donde esté relacionado con el sistema de coordenadas polares? Bien. Lo que se hace es como una combinación y nos queda el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que hacemos es definir, a partir del eje X, definimos el ángulo φ, y ahora, acá nos olvidamos de poner el vector posición R, y ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener por un lado a φ, por otro lado, en el plano XY, vamos a tener R, que es la distancia, digamos, hacia el punto donde uno puede decir, bueno, intersecta al plano XY, esto lo vamos a llamar R, y combinamos con una coordenada cartesiana porque, digamos, vamos a trabajar en el plano con coordenadas curvilíneas, pero en Z vamos a mantener esta coordenada que va a ser Z, o sea que esa componente va a ser Z. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Y bueno, lo vamos a escribir como el vector R, lo vamos a escribir como R en R versor más Z en K versor. ¿Sí? Bien, fíjense que esto sería como escribiríamos este vector en el plano, y este sería el agregado en la tercera dimensión. Ahora, ¿dónde están esos versores? Bueno, esos versores, el R por ejemplo, va a estar acá, en concordancia con lo que habíamos definido antes, y φ va a ser en principio, para que uno lo vea, lo podemos dibujar acá en el plano XY, pero en definitiva, para ser prolijos, tendría que estar en el punto posición de la partícula. Entonces, como decíamos antes, entonces este sería R, que están en el mismo plano, este sería φ, fíjense que es como que transporto el versor hacia aquí, y acá también aparecería el versor K, que es la combinación con el sistema cartesiano. Entonces, esta sería la forma que uno lo puede escribir. Ahora, supongamos que acá efectivamente estamos en el sistema de coordenadas cilíndricas, o sea que el punto P estaría determinado por R, φ y Z. O sea, necesitamos estos 3 valores para poder determinar la posición de la partícula en un sistema de coordenadas cilíndricas. Ahora, muchas veces vamos a utilizar esto en combinación, como vimos en el caso de polares. Entonces, a R lo podemos escribir también como en I, J y K. Fíjense que los versores son los versores de las coordenadas cartesianas. ¿Pero qué vamos a poner acá? Y bueno, acá lo que vamos a poner es R coseno de φ
acá vamos a poner R seno de phi y acá vamos a poner Z. Entonces, ¿en qué lo estamos escribiendo? Bueno, en realidad lo estamos escribiendo de una forma combinada, pero básicamente los versores son cartesianos. ¿Qué quiere decir? Son fijos, no se mueven. La partícula se moverá en el espacio, las coordenadas cambiarán con el tiempo, pero los versores se mantendrán fijos. ¿Sí? Bien. Ahora veamos otro sistema de coordenadas, que va a ser el sistema de coordenadas esférica. En el sistema de coordenadas esféricas vamos a tener nuevamente tres ejes, vamos a poner, pues siempre lo vamos a referir o vamos a estar conectados con el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces vamos a volver a poner un vector de posición R de una partícula P. B. Entonces, y en este caso lo que vamos a hacer es, si esto es X, esto es Y de Z, vamos a definir un ángulo θ que lo vamos a definir a partir del eje Z. Este es el ángulo θ, como si no lo conocen la letra griega. ¿Sí? Y se va a definir a partir de Z hacia el vector posición R. ¿Sí? Entonces, la flechita va así. θ va a estar definido entre 0 y pi. Bien. Entonces, vamos a corregir un poquito acá para que nos quede bien. Entonces, este es el eje Z, así en forma paralela, esa sería la posición. Bien, vamos a definir el ángulo φ como antes, desde X, con el sentido creciente hacia allá. Y entonces ahora sí, vamos a definir los versores R, θ y φ. R, vamos a definir también con el R chiquitito, R así, o R minúscula, vamos a ver si anda mejor este. Bien. Ese es el reversor. Después vamos a tener θ versor, que fíjense que crece alejándose de Z, por lo tanto el vector tendrá que ser, el versor va a ser así. A ver si encontramos. Así. Y φ, que tendría que estar en este plano, entonces perpendicular, este tendría que ser φ, entonces lo transportamos a este lugar y sería un ángulo que va ahí, un versor, perdón, que va así. Entonces, fíjense que quedaría como en el plano XY, pero uno lo transporta hacia la punta del vector R, entonces nos quedaría ahí. ¿Bien? Vamos a corregir un poquitito para que se vea mejor. Este es R y ese es φ, el que estaría como apuntando hacia atrás. ¿Sí? Bueno, ¿cómo escribo esto? Bueno, en realidad el vector R, en este caso será R versor. Fíjense que es muy, entre comillas, parecido a lo que nos pasaba con el caso de coordenadas polares. Pero bueno, recuerden que acá obviamente pasa lo mismo.
no tiene componentes ni en tita ni en phi, solamente tiene componente en R versor. Y si uno lo quiere escribir como esa simbiosis entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas, antes que nada vamos a hacer otra cosa más. ¿Cómo se relacionan las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas? ¿Cómo es la transformación de coordenadas? Bueno, entonces vamos a tener que x va a ser r por seno de tita, coseno de phi, y va a ser r seno de tita, seno de phi, y z va a ser r coseno de tita. ¿Sí? Esas son primero las transformaciones que me permiten ir desde valores de tita, phi y r hacia x y z. Algo que no puse acá fue que phi va entre 0 y 2pi. ¿Sí? Definimos en una vuelta completa alrededor del eje z. Y por otro lado, acá vemos estas transformaciones, podemos tener las transformaciones inversas, o sea, cómo escribimos r en función de x y z. Entonces, vamos a tener que esto va a ser, o sea, como la suma de la posición x y z, digamos, como esto sería un triángulo en el espacio. Fíjense, este triángulo también rectángulo. Entonces uno puede escribir el r en función de x y z, y después tita, vamos a escribir phi primero, phi, lo podemos escribir como el arcotangente, esto nos sale de lo que habíamos visto en polares también, por eso es que mantuve las mismas letras. A veces en algunos libros esos se intercambian, este lo llaman tita y este phi, fíjense, uno tiene que mirar bien cómo lo hace cada libro. Nosotros siempre vamos a mantener esta nomenclatura, y después nos va a quedar que tita va a ser en definitiva, tita va a tener que ser el opuesto, que sería este, sobre el adyacente, que sería z, o sea, esto sería arcotangente de raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre z. ¿Sí? Bien. Entonces, visto desde el sistema de coordenadas esféricas, que la posición de esta partícula va a estar en r, tita y phi. Visto en el sistema de coordenadas esféricas, R vector va a tener esta forma con los versores en coordenadas esféricas. Ahora, si uno quiere hacer esa simbiosis entre coordenadas cartesianas y esféricas, uno puede escribir R como algo por I versor más algo por J versor más algo por K versor. ¿No? Bien, entonces ese R será en X, pondré R seno de tita coseno de phi, en Y más R seno de tita seno de phi en J más R coseno de tita en K. Lo único que hice fue, acá iría X, acá iría Y y acá iría Z, pero yo los voy a escribir en función de tita, phi y r. Entonces escribo este formato. Y esta es otra forma de escribirlo, pero fíjense que los versores siguen siendo versores cartesianos, pues son fijos, y en este caso las componentes X y Z
las escribo en función de R pt phi. Ahora, en este caso, R es un vector rotante, entonces tenemos que tener cuidado que cuando esto varía en el tiempo, varía R y varía el versor también. Bueno, con esto terminamos en cuanto a la presentación de los tres tipos de sistemas de coordenadas que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, como vi que faltaba algún detalle en cuanto a las coordenadas, ver qué rango tenían para las coordenadas r phi θ o r phi z en el caso de cilíndricas, lo que voy a hacer es hacer un pequeño resumen y repasar eso. Entonces, para el caso de cilíndricas, teníamos las coordenadas r, phi, z, y r va entre 0 e infinito, phi va entre 0 y 2pi, y z, bueno, z puede ir entre menos infinito y infinito, ¿no? Bueno, eso es cilíndricas. Esféricas, vamos a tener r, θ y phi. Entonces r va a ir entre 0 e infinito, el θ va a ir entre 0 y pi, y phi va a ir entre 0 y 2pi. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Les quería comentar también un vector, por ejemplo, un vector A, que tiene componentes coordenadas polares, para que se vea, se entienda lo que yo quiero decir. Supongamos que tengo un vector que sea así. Entonces, este es el origen o polo, ¿sí? Entonces, en esta dirección, si este es el vector A, vamos a ponerlo con otro color para que quede más clarito. Este es el vector A. Entonces tenemos una dirección, esta es la dirección R, versor. ¿Se acuerdan que el vector posición salió de el origen o polo hacia el punto? Y en este caso tiene al versor phi, perpendicular al versor R, y bueno, y esto sería R. Bien, el vector A, por ejemplo, en este caso, fíjense que uno se hace las proyecciones sobre la dirección phi y la dirección R, tendría esas componentes. Entonces A, yo lo puedo escribir como A sub R por R versor más A sub phi por phi versor. Entonces, ¿para qué hago este ejemplo? Este ejemplo lo hago para que vean que cuando es el vector R solamente, como solamente tiene componente en el reversor, uno escribe sin esta parte. Pero en este caso, como nosotros tenemos un vector A que tiene componente en phi y componente en R, vemos que ahí aparecen las dos. Esto más que nada para ejemplificar el caso que teníamos cuando nosotros decíamos que R se escribía como R versor, ¿se acuerdan? Obviamente porque no tenía componente en phi. Este vector sí lo tiene, entonces lo agregamos. Bueno, espero que con esto se haya entendido. Cualquier cosa, agregaré alguna modificación o alguna aclaración sobre este video. Chao.